muy buenas noches queridos hermanos, amigos, familia. Son las 8 en punto del día jueves 31 de octubre del año, ¿qué año? 2024. 2024. Así que esto es Palabra Online, el nuevo programa de sus amigos Eduardo y Clotilde Julca para compartir la palabra del Señor. No estábamos contentos solo con compartir un día a la semana, necesitamos un día más por lo menos, y ojalá en el futuro puedan ser más días en una semana donde podamos predicar su palabra. Bueno, estamos hablando de la restauración de las 12 puertas de Jerusalén. Cada puerta tiene un nombre y bíblicamente tiene un significado. Es un área de la vida del creyente o de la vida de la iglesia cristiana que necesita ser restaurada. La primera puerta fue la puerta de las ovejas, la relación entre Dios y sus ovejas. Hemos perdido en grandes proporciones esa relación entre Dios y su rebaño. Mi esposa y yo conversábamos hoy cómo iglesias que aparentemente son tan centradas en la doctrina cristiana evangélica, sin embargo celebran Halloween, ¿verdad? Entonces yo le digo a mi esposa, no sé si son tan centradas como pensamos, porque si pueden ser de sana doctrina, de una denominación de buena reputación, etcétera, etcétera, entonces lo que pretendo decir es que hay áreas en el cristianismo, hay áreas en la vida cristiana a nivel de iglesia y también a nivel personal que necesitan ser restauradas con urgencia. ¿Por qué? Porque están quemadas, están caídas, están por el piso, ¿verdad? La primera puerta ya de las ovejas ahora es la puerta del pescado. La puerta del pescado. ¿Qué es la puerta del pescado? Nehemías 3:3 dice: los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. ¿Se acuerdan que la primera puerta no tenía cerradura? Porque es la puerta de la salvación, la puerta de comenzar la relación con Dios. Y si se destruye, si se cae, es necesario levantarla, restaurarla. Esa puerta es de gracia, no tiene cerradura, pero esta tenía cerradura. Levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. ¿Por qué? Porque esta es la puerta por donde ingresaba el pescado, lo cual nos habla de la importancia que tiene. ¿Qué tiene que ver los pescados en la vida cristiana? Las almas. La puerta del pescado nos habla de la importancia de restaurar la evangelización en la iglesia cristiana y de restaurar el sentido de evangelización, la pasión por las almas a nivel personal, a nivel individual. Cada creyente, cada persona que se convierte a Cristo, inmediatamente también se convierte o se debe convertir en un ganador de almas, en un pescador de almas. Jesús dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Si tú eres salvo, inmediatamente tú debes ser un pescador de hombres. Si no lo eres, significa que esa puerta está por el piso, esa puerta necesita ser restaurada. Si tú ves la gente y no te apasiona por predicarle, o por lo menos de levantar una oración en tu corazón y decir: Señor, esa gente que pasó, esas personas que mire aquí, Señor, ayúdalo, sálvalo, y buscas maneras de evangelizar a tu familia, a tus amigos, a comenzar por tu centro de trabajo. Si no tienes esa pasión, esos deseos, significa que tú necesitas restaurar esta puerta, la puerta del pescado. El Señor en Mateo 13:47, el Señor nos dijo: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas
y lo malo echan fuera. Esto tiene mucho significado, pero no tengo el tiempo para hablar de todo. Solamente quiero que por la palabra entendamos que la puerta del pescado tiene que ver con redes, con pesca, con pescadores, con mar, con echar la red. El Señor mismo le dice esto a sus apóstoles. Realmente la puerta del pescado simboliza el llamado a la evangelización. Mire usted que los 5, ¿cómo se llama? Los 5 ministerios, que es la de pastor, profeta, maestro, evangelista y no me acuerdo el otro. Pastor, maestro, apóstol, profeta, evangelista y apóstol. Gracias. Y apóstol. ¿Cuántos pastores hay? Miren, una gran cantidad de cantantes cristianos comenzaron como cantantes y ahora una gran cantidad de ellos se convirtieron en pastores. Pero ¿cuántos se convierten en evangelistas? Y yo no sé si esta sea la razón, pero mi lógica me dice que cuando yo soy un pastor, tengo un salario, y perdónenme si yo estoy tratando de alucir de que esta gente es asalariada, de ninguna manera estoy tratando de decir eso, simplemente estoy sacando mis pensamientos, simplemente comparto con ustedes mis reflexiones internas. Cuando uno es pastor tiene un cheque mensual, tiene un salario, ¿verdad? Pero cuando uno es evangelista, uno solo depende de Dios, no de la iglesia, ¿verdad? Y no hay evangelistas. El ministerio de evangelista, realmente muy pocos lo aspiran. Casi todo el mundo aspira a ser pastor. Es pagado el ser pastor. Casi todo el mundo aspira a ser maestro, en un instituto bíblico, en un seminario, en una escuela, en una academia, en una universidad cristiana, es pagado este servicio, ¿verdad? Pero el evangelismo cuesta encontrar personas que sientan la necesidad realmente de hacer este trabajo. En Mateo 4, 18 al 20, creo que no lo tengo aquí, pero dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes le siguieron. Primero, como vamos a ver más adelante, el Señor nos pide predicar la palabra y luego vamos a ver los resultados. No veremos ningún resultado a menos que echemos la red. Ellos estaban echando la red porque eran pescadores. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Así que nuestro llamado es evangelizar. Necesitamos restaurar esta puerta. Todo el mundo, dijo el Señor, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las personas. En Marcos 16:15, a toda criatura, el que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Primero hay que predicar la palabra y después vienen los resultados. Que los demonios se van a ir, veneno no nos va a matar, serpientes tampoco, etcétera, etcétera, etcétera. En el mar hay muchos peces, en el mundo hay muchos peces, pero ¿sabe qué? La pregunta es: ¿dónde están los pescadores? ¿Dónde están los pescadores? Ay, Dios mío, Padre Celestial, que Dios nos ayude. Así que la puerta del pescado es la segunda puerta. ¿Cómo podemos restaurar la segunda puerta? La puerta del pescado. Bien, entendiendo 4 razones
muy importantes por las cuales debemos de evangelizar. Y esas 4 razones las he puesto en forma de voces. Hay 4 voces que necesitamos escuchar para restaurar la puerta del pescado. La primera voz es la voz de arriba. Como les decía, nosotros, si no estamos predicando el Evangelio, si no estamos tomando la evangelización como un trabajo serio, una responsabilidad, una función de todo creyente, porque a veces los creyentes dejamos que los pastores evangelicen. Pastor, aquí le traigo a mi primo para que lo evangelice. Pastor, aquí le traigo a mi suegro para que lo evangelice. No. El pastor pastorea las ovejas. Los evangelistas debemos ser todos. Dejamos que la radio cristiana evangelice. Dejamos que la televisión cristiana evangelice. Y realmente, si tú eres de esta manera de pensar, necesitas restaurar esta puerta en tu vida. Miren, les voy a leer algunos datos antes de pasar a la primera voz. La iglesia cristiana creció más rápido en los primeros 300 años de vida. Con el nacimiento del Señor se comienza a contar en el calendario cristiano como el año 1. Año 1, año 2 y así, después de Cristo. Y dice la historia que la iglesia creció en los primeros 300 años de una manera increíble. Increíble. Mire usted, de 120 cristianos que el Señor dejó cuando Él se fue al cielo, en el aposento alto. La primera iglesia solo tenía 120 personas. De 120 personas en el aposento alto, en 300 años, esas 120 personas se convirtieron en la religión oficial del Imperio Romano. ¿Cómo es posible que hayan pasado de ser una minoría, un pequeño grupo que los consideraban una secta? ¿Cómo es posible que un pequeño grupo a los que los perseguían y tenían ellos que reunirse en catacumbas? ¿Cómo es posible que un pequeño grupo de cristianos que no tenían internet, que no tenían ninguna de las cosas que nosotros tenemos ahora, que disfrutamos, que gozamos de herramientas, de tecnología para predicar? Ellos no tenían nada de eso y pasaron de ser 120 a ser la religión oficial del imperio, no de un país, sino de todo el imperio romano. Miren, hay una moneda romana del año 87 que tiene la figura del César, la cabeza del César. En el año 87 esas monedas tenían la figura de César, pero en el año 320 esa figura de César fue cambiado por una cruz. Nomás esto como un ejemplo para que nos demos cuenta el impacto social, el impacto familiar, el impacto cultural, el impacto filosófico, el impacto intelectual en todo ese imperio. Año 87, las monedas tenían a César. En el año 320, solo en menos de 320, ya las monedas tenían una cruz. Y por eso cuando se echa una moneda al aire, siempre se dice cruz o cara, ¿verdad? Entonces, dice la historia que la iglesia creció alrededor del 50% por década. O sea, cada 10 años crecían el 50%, cada 10 años crecían el 50%. Y ellos no tenían trenes, no tenían autos, no tenían aviones, no tenían edificios para las iglesias, no tenían internet, no tenían telefonía móvil, no tenían tecnología en comunicaciones, no tenían dinero.
no tenían finanzas. ¿Y cómo lo hicieron para que con todas esas desventajas pudieron haber llegado a ser la iglesia oficial del Imperio Romano? ¿Qué pasó? Pues ahí está en el libro de Hechos. ¿Qué pasó? Miren, la iglesia cristiana de hoy, tenemos aviones, trenes, tenemos de todo. Tenemos finanzas increíbles. Las iglesias en la actualidad, una iglesia medianita aquí en Estados Unidos habla de presupuestos de millones de dólares en el año. Imagínense las mega iglesias. Y si reunimos a todas las pequeñas iglesias, nosotros tenemos demasiadas ventajas. Y yo creo que una de las razones por qué necesitamos restaurar esta puerta es porque tantas ventajas que tenemos nos hace quedarnos dormidos en nuestros laureles. A veces es necesario un poco de persecución, un poco de necesidad para que realmente nos pongamos las pilas, ¿verdad? Así que vamos a ver desde esta plataforma que les comparto, vamos a ver las 4 voces a las que debemos escuchar para restaurar esta puerta que está quemada. Esta puerta que está quemada. Lo que nosotros necesitamos hacer es hacer lo que la iglesia cristiana en los primeros 300 años hizo. Hoy en día, la iglesia cristiana está enfocada en las 3 P: en las personas, en las personalidades y en los programas. A mí me da mucha curiosidad que cada vez que yo entro a las redes sociales de algún pastor, generalmente ellos están invitando a sus programas. Y realmente las redes, ¿cómo se podría utilizar las redes para evangelizar, Dios mío? Es increíble, es gratis las redes sociales, es para estar predicando de Jesús, de su sangre, de su muerte, de su crucifixión, de su resurrección, de su ascensión y que viene pronto por nosotros. Deberíamos estar hablando, pero generalmente siempre estamos ahí, salimos y en lugar de predicar hacemos muchos vivos y decimos: no, es que la gloria de Dios se va a manifestar este domingo, vengan por favor. Tenemos una gran personalidad que nos visita. Programas, personalidad y personas. El mensaje está orientado a las personas, no a Dios. Todo lo que hacemos está orientado a hacer programas y a nuestra personalidad. Pero bueno, vamos a dejar eso ahí. Déjenme ver si tengo a mano un libro que les quiero recomendar, que se llama Cristianismo en Crisis. No sé si lo puse arriba porque lo quiero volver a leer o lo tengo aquí, pero les quiero recomendar un libro que es muy grueso, pero de verdad vale la pena cada letra, cada párrafo, merece la pena cada página, cada capítulo leer. A lo mejor habrá algunas cosas con las que no vas a estar de acuerdo, algunas cosas te van a hacer sentir mal, pero otras cosas, la mayoría de las cosas que están escritas ahí, te va a hacer sentir la necesidad de volver a las sendas antiguas, realmente. Pero bueno, ¿cómo volver a las sendas antiguas? ¿Cómo restaurar esta puerta, la puerta del pescado de la evangelización? Escuchando la voz de arriba. Escuchando la voz de arriba. ¿Quién está arriba? Dios está arriba. Y miren lo que dice la palabra del Señor en Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Así que la primera voz que nosotros debemos escuchar para restaurar esta puerta es escuchar la voz de arriba, que es la voz del Señor. Y el Señor nos dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces Isaías respondió:
que en ese tiempo era un hombre joven, heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios está buscando, de acuerdo a este pasaje, hombres y mujeres que prediquen su palabra, que vayan por Él y que no solo vayan a Él. Porque vivimos en un cristianismo donde nos gusta ir a Dios. Tenemos necesidades, vamos a Dios. Tenemos enfermedades, vamos a Dios. Tenemos un problema familiar, vamos a Dios. Un hijo rebelde, vamos a Dios. Un niño en el hospital, vamos a Dios. Y vamos a Él. Dios está buscando que no solo hombres y mujeres, que no solo vayan a Él, sino que vayan por Él. Que vayan por Él. Perdón. Estaba en un punto de emoción muy alto, pero tengo que cortar mis emociones. Este es el libro, un poco grandecito, pero me lo leí fácil hace unos 10 años, creo que me lo leí fácil. Paraba con este libro por todas partes porque se llama Cristianismo en Crisis Siglo XXI. Recomendadísimo y vas a aprender mucho. Ok. Entonces el Señor está buscando hombres y mujeres que no solo vayan a Él, sino que también vayan por Él. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Siempre estamos yendo a Él, ¿verdad? Vamos a Dios, pero Él quiere que vayamos por Él. Entonces, en Mateo 10, 26, 27, en Mateo 10, 26, 27 dice: lo que os digo, el 27 solo voy a leer, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. El Señor dice, lo que yo les digo, de hecho, en la traducción del lenguaje actual dice, si les digo algo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz del día. Si les cuento algo al oído, cuéntenselo a todo el mundo. Eso que Dios te susurra antes de dormir, ese susurro divino en las mañanas, esa voz del Señor que escuchas dándote una guía y una dirección. Hay mucha gente que necesita esa misma guía, esa misma dirección. No te quedes con los susurros de Dios contigo para ti mismo. No te quedes con la guía y con la dirección de Dios para ti mismo. No te quedes con las palabras del Señor para ti mismo. Compártelo con otras personas. Marcos 16:15, el famoso y el versículo más explícito sobre este tema. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dios te va a respaldar cuando tú hagas esto. Mucha gente dice, es que yo no tengo el llamado para predicar, yo no tengo el llamado para ser evangelista, yo no tengo el llamado para hablarle a las personas. Puede ser que no tengas el llamado, pero tienes el mandato. Y escríbelo porque no lo vas a encontrar en el internet. Para predicar el evangelio no necesitamos un llamado, necesitamos un mandato. Y ya la voz de arriba, la voz de Dios ya nos lo dijo, nos lo mandó. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ya el Señor le dijo a Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ya tenemos el mandato del Señor. Lo que yo te digo a tus oídos, decidlo a la luz. Lo que yo te digo en secreto, proclámalo desde las azoteas. Así que no podemos poner la excusa que necesitamos escuchar un llamado al Señor. Los llamados son para los ministerios, para los 5 ministerios. Pero para ser un pescador de almas, no necesitamos llamado, necesitamos un mandato. Y el mandato ya el Señor nos lo dio. La segunda voz que necesitamos escuchar es la voz de adentro. La voz dentro de nuestro corazón, la voz dentro de nuestra conciencia.
¿quién está en nuestro corazón? ¿Quién está en nuestra conciencia? El Espíritu Santo. El Espíritu, Dios entró en nosotros a través de su Espíritu Santo. Cristo, la segunda persona, vino a morir por nosotros y Dios el Padre está sentado en su trono. Estas son la Trinidad y sus funciones, ¿verdad? ¿Cómo entró el Señor? A través de su Espíritu Santo. Y hay una voz interior que nos habla, que no nos deja tranquilos. Romanos 1, 14 al 16, dice, quien lo escribió, que es Pablo, dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Cuando él dice que a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, es deudor, ¿a qué se está refiriendo? Que les debe de predicar el Evangelio. De ahí viene la palabra deber y la palabra deuda. Nosotros tenemos una deuda con la gente. Y la manera y la deuda que le tenemos es la que ellos deben de conocer el camino de salvación. Y la forma de pagarles esa deuda es que yo, que tú, que cada persona, cada cristiano individualmente determine hablarles a cada una de las personas que conoce acerca de ese camino de salvación. Dice él, ¿por qué sentía por qué tenía esa sensación de deuda, esa sensación de deber en el corazón del apóstol Pablo? Porque era el Espíritu Santo quien lo estaba orillando, quien lo estaba empujando a ese sentimiento, o quien estaba empujando, o quien estaba realmente haciendo que ese sentimiento emerja de las profundidades de donde no sentía nada. Nosotros necesitamos sentirnos deudores de las personas. El apóstol Pablo también en 1 Corintios 9:16 dijo, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. ¿Por qué Pablo sentía que ahora, primero dice que sentía que eso era una deuda, ahora dice que siente que es una necesidad que tiene que hacer? ¿Quién nos hace sentir esas necesidades? El Espíritu Santo. Amén. Tú no has sentido cuando estás en un supermercado, hablando aquí en Estados Unidos, y tal vez vives en una ciudad donde hay pocos latinos, y tú ves nuestros paisanos caminando por ahí, y tienes una oportunidad de darles una tarjeta de invitación para la iglesia, o decirles, mira, ¿conoces a Jesucristo? Solamente así, simplemente sembrar la semilla. ¿Has recibido a Cristo alguna vez en tu corazón? Oh, no sé de qué me habla. Pues te recomiendo que lo hagas lo más pronto posible. Déjale ahí la inquietud, déjale la duda, déjale la semilla. Te doy mi número de teléfono, llámame cuando necesites saber un poco más de lo que te acabo de preguntar. Pero pasan las personas y uno no se atreve a decirles absolutamente nada. O en países latinoamericanos donde todo el mundo habla español, todavía qué ventaja de que toda la gente habla español. Aquí tenemos la desventaja de que hay que buscar al latino, hay que, como aguja en un pajar, para predicarles el Evangelio. Ahí tienes a tu disposición las 200 personas a tu alrededor, en un mercado público, en un mall, en un centro comercial, en una clínica, en algún otro lugar público, ¿verdad? ¿De dónde él sentía esta necesidad? Era el Espíritu Santo quien lo estaba redarguyendo. Era el Espíritu Santo quien lo estaba empujando, orillando a sentir esa necesidad. Y a tal punto que exclama, ¡ay de mí si no lo hago! ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! En la traducción del lenguaje actual dice, yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque así me lo ordenó. Y pobre de mí si no lo hago.
Y en la Nueva Versión Internacional dice: sin embargo, cuando predico el Evangelio no tengo por qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el Evangelio. Primero era un sentido de deuda, ahora es un sentido de necesidad o de obligación. Si no sientes eso, si no sientes una necesidad de predicar, si no sientes esa pasión por las almas que se pierden, si no estás sintiendo si no tienes la sensación de estar siendo obligado, necesitas restaurar, necesitas escuchar, necesitas orar, necesitas pasar tiempo con Dios a solas, sin hablar, y decirle solamente: Señor, ¿qué tienes que hablarme? Y darle carta blanca al Señor. Y el Señor va a empezar a producir a ti la necesidad de predicar. Te va a poner la sensación de obligación para hacerlo. Ahí estarás restaurando esta puerta. Pero estamos muy entretenidos, realmente. Estamos muy entretenidos a veces para que podamos sentarnos y pasar tiempo con Dios sin decir palabra y solo esperar que el Señor nos hable. En Hechos capítulo 4, versículo 18 al 28, no lo tengo aquí, dice: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos se sentían en la necesidad, en la obligatoriedad de decir, de hablar lo que habían visto y oído. Sentían la necesidad, sentían la obligación y sentían la deuda que tenían con las personas. Esas son tres palabras claves: deuda, necesidad y obligación, que es lo que el Espíritu Santo está hablándonos desde el interior de nuestro corazón. Está hablando a nuestra conciencia. Él está dentro de nosotros. Deuda, necesidad y obligación. Cuando tú sientas la necesidad de hacerlo, cuando sientas la obligación que te empuja, cuando sientes que debes de pagar esa deuda, estás restaurando la puerta del pescado. Puerta, voz. Puerta y voz son dos cosas diferentes, pero están íntimamente relacionadas por lo que estamos viendo en esta noche. Número 3, la voz de afuera. Primero hemos hablado de la voz de arriba, la voz de Dios. En segundo lugar, la voz de adentro, la voz del Espíritu Santo. Y número 3, la voz de afuera. ¿Quién será la voz de afuera? La voz de afuera son la voz de los perdidos que claman día y noche, a lo mejor no con palabras, pero con la multitud de sus sufrimientos, decisiones equivocadas, viviendo las consecuencias de sus decisiones equivocadas. La cantidad de gente en las cárceles, en los hospitales, que están allí en su mayoría por decisiones mal tomadas. La gente en divorciada o a punto de hacerlo. Y la cantidad de gente que solo vive en la crisis de sus problemas. Esa gente está clamando. Mira lo que dice en Mateo 9, 35 en adelante. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos.
Rogad pues al Señor de la mies del campo que envíe obreros a su campo, a su mies. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Jesús, ¿por qué recorría las ciudades y aldeas? Las recorría para escuchar la voz de estas personas. Aunque aquí dice que Él vio, ¿verdad? Enseñando y predicando y sanando de enfermedad, y al ver las multitudes que de alguna manera también no solo Él veía, sino que los escuchaba. Como cuando un político sale a la calle y la gente corre y le dice, voy a votar por ti, o por favor, tiene que hacer leyes para los ancianos, leyes para esto y leyes para aquello. La gente venía a Jesús con sus problemas y él los escuchaba, y al verlo y al escucharlo, dice, Él sentía compasión de ellos, porque los veía desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Las personas afuera están desamparadas. Las personas afuera están dispersas. Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vamos por parte. ¿Qué significa compasión? Tuvo compasión de ella. La compasión es un sentimiento de tristeza que se produce cuando uno ve padecer a alguien y que nos impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Lo repito, la compasión es un sentimiento de tristeza en el corazón que se produce cuando uno ve padecer a alguien, y ese sentimiento de compasión nos impulsa a querer aliviar el dolor y el sufrimiento de esas personas, o a tratar de remediarlo o a tratar de evitarlo. Por eso que las personas con mucha compasión ponen agencias de misiones, o ponen, ¿cómo se llaman estas organizaciones sin fines de lucro para ayudar a niños necesitados? Nosotros tenemos una de esas que se llama Alas para... ese tipo de organizaciones se llaman fundaciones, ¿verdad? Mucha gente que pone fundaciones es porque tienen esa compasión, quieren evitar el dolor a la gente, o a los que ya están pasando el dolor, quieren ayudarlos a que remedien su sufrimiento, el dolor que están pasando. Así Jesús caminaba, y la única manera de poder la única manera de poder que nazca ese sentimiento de compasión es salir a escucharlos, salir a verlos, caminar, estar en las calles, ir al hospital a visitar a cualquier persona, no necesariamente a un amigo, a un familiar que está enfermo, a alguien que dio a luz. No, ir ¿a dónde vas? Al hospital. ¿O tienes algún familiar enfermo? No, a nadie. Simplemente voy a ver a cualquiera que esté disponible para que me escuche. Voy a la cárcel. ¿Tienes un hijo en la cárcel, un familiar en la cárcel, un amigo? No, no tengo a nadie cercano a mí en la cárcel, pero voy a visitar a aquel que nadie lo visita en la cárcel. Eso es compasión, ¿verdad? Eso es lo que no tenemos en este tiempo. Si tenemos compasión, a veces la compasión es hacia dentro. Nos compadecemos nosotros mismos, ¿verdad? Y necesitamos una buena dosis de que alguien nos diga, te ves bien, estás, qué bonito, te queda ese color, para mejorar nuestra autoestima. Y tenemos mucha compasión de nosotros mismos. No tenemos compasión de la gente. Nosotros, la mayoría de nosotros estamos bien, aunque tengamos ciertos problemas, ciertas necesidades, en comparación a los millones de personas en el mundo, 8.000 millones de personas que poblan este planeta, estamos muy bien nosotros. Tengamos compasión de las personas, ¿verdad? Número 2, la segunda palabra es la palabra desamparadas. La palabra desamparadas en el griego significa desanimadas, desmayadas, desfallecidas y debilitadas. Y si usted se da cuenta, todo comienza con D. La gente desamparada en el griego significa que estas personas están desanimadas. Un poquito de ánimo, no nos cuesta nada, y sobre todo cuando es con la palabra del Señor, con el nombre de Jesús, con la persona de Jesús. Están desanimadas, están desmayadas. Cuando Jesús usó la palabra desamparadas,
Cuando la Biblia usa la palabra desamparadas, significa que están estas personas desmayadas. Desmayada es una persona que pierde el conocimiento, está en el piso. Esa es la condición de la gente, están desfallecidas, o sea que les falta el aliento, el aire, y están debilitadas, están sin fuerzas. Nosotros vemos la gente y decimos, mira la gente en la playa que tiene tanto energía esa gente, mira la gente en el baile, 5 horas bailando, de 8 de la noche a 3 de la mañana, no sé cuánto, y mira, tanta energía. No es esa energía, es la energía emocional, la energía espiritual. Son almas débiles que caen fácilmente en el pecado. La otra palabra en el griego, que están dispersas, la palabra dispersa significa que están arrojadas. Así las tiene el diablo, arrojadas en el fango. Significa la palabra dispersas en el griego que están echadas, o sea, que alguien las tiró, ¿verdad? La primera es que están arrojadas, la segunda es que están lanzadas. La tercera palabra sinónima de la palabra que están dispersas es que están echadas. Y la cuarta significado en el idioma griego es que las personas están arrojadas con un movimiento brusco, o sea que el diablo las agarró y bruscamente las tiró por el piso. La cuarta o quinta palabra, que en el griego significa la palabra dispersa, significa sacudir, o sea que el diablo antes de echarlas las sacudió y las tiró. Y la última idea de la palabra en griego para la palabra dispersa es arrojar afuera derribándole, o sea salir afuera de la casa y arrojarlo, pero derribándolos por el piso. Esa es la voz de afuera, esa voz de esa gente es la que me está llamando y me está diciendo, ten misericordia de mí, te necesito. Pero nosotros ponemos excusas, no estoy preparado, tengo que ir a un seminario bíblico. La gente en la calle no está buscando eruditos teológicos, está buscando simplemente a alguien que les dé su testimonio. Amén. Es todo lo que está necesitando la gente. Lucas 9:10. Oh, yo lo tenía aquí, carambas. Pero ahí está. La palabra compasión. Lucas 9:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa gente, toda esa gente está perdida. Están perdidas. Ok. Voy a pasar a este número. ¿Qué significa 150,000? $150,000 es la cantidad de personas que mueren en el mundo cada 24 horas. 150,000 personas mueren cada día en el planeta. ¿Cuántas de esas almas se van al infierno? ¿Cuántas realmente se van al cielo? Una mínima parte. Hay 150,000 voces cada día que claman y me dicen, ten compasión de mí, predícame el evangelio que tú escuchaste, háblame de ese Jesús a quien tú amas y sirves. Y nosotros muchas veces, hay 150,000 voces afuera, cada 24 horas que están clamando y pidiendo auxilio. Y te lo voy a decir con la palabra del Señor. ¿Sabes lo que dice en Sofonías 1:10? Tal vez es un pasaje no muy conocido, pero Sofonías 1:10 dice, y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado. Sofonías 1:10, aunque esto está dirigido a una cierta profecía, también está dirigido en forma general, en este caso, a restaurar la puerta del pescado. Dice, y habrá en aquel día, dice Jehová,
voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta. ¿Cuál es la segunda puerta? La puerta del pescado. ¿Qué es lo que hay en la puerta del pescado? Hay clamor y hay aullido. La gente afuera en la calle está pidiendo, por favor, restauren esta puerta del pescado para que me hablen. Aullan. ¡Au! ¡Au! La gente está aullando afuera, la gente está clamando afuera. Restauren esa puerta, por favor. Y habrá aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado. Ese es el clamor de la gente que está fuera de la puerta del pescado, que está en la puerta y quiere que se le evangelice. Hay aullido desde la segunda puerta. ¿Cuál es la segunda puerta? La puerta del pescado. En la traducción del lenguaje actual dice, ese día gritarán pidiendo ayuda desde la puerta de los pescados. Gritarán, la gente nos está pidiendo ayuda y nosotros no les entendemos. Nosotros somos buenos para criticar al LGBT y no sé, simplemente si está bien que algunos, si tienen el llamado de Dios, los juzguen y sean fuertes con ellos. Realmente el llamado que yo tengo en mi corazón es de tenerles compasión, de tenerles lástima. A mí me da compasión ver una persona así. Nunca siento el juzgarle, no siento la necesidad de criticarle. Siento la necesidad de llorar y de pedir a Dios, Señor, es una vida, es un alma. Es un alma eterna, es una vida eterna. Si no se arrepiente, se va a ir al infierno. Yo no quiero eso para esas personas, para nadie. Para absolutamente nadie. Amén. 150,000 personas. ¿Sabes cuántas personas mueren en Estados Unidos diariamente por sobredosis de drogas? Diariamente mueren 296 personas en Estados Unidos por sobredosis de drogas. Eso es mucha gente en un año. Pero hay 296 personas cada día solo en este país que me están diciendo, por favor, quítame esta droga. Ayúdame a sacarme esta droga. Ayúdame. 296 voces cada 24 horas que están clamando en la puerta del pescado, que están aullando en la segunda puerta, pidiéndome, por favor, restaura esta puerta para que yo pueda entrar en la primera puerta, la puerta de las ovejas. Número 4, la voz de abajo. La voz de abajo. Lucas 12:22. Lucas 12:22. Les voy a leer. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero también murió el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, ¿qué cosa hacía? Dando La voces. gente habla. Tenemos una voz que nos habla desde abajo, desde el infierno. Y es toda esa gente. Es toda esa gente que ya no tiene esperanza de salvación. Esa gente que ya perdió su oportunidad. Sin embargo, esa gente nos está hablando desde abajo. Y dice, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, pero que moje la punta de su dedo. Yo que estoy atormentado en esta llama. Luego dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Las almas que están abajo, sin esperanza, sin salvación eterna, irremediablemente perdidos, están gritando en el infierno y debemos escuchar esa voz. ¿Cuál es esa voz? Esa voz le está diciendo, Señor, envía a la casa de mis hermanos, de mi familia, para que les testifique, no para que les dé una charla teológica, su testimonio, para que les dé su testimonio, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Sabes la gente que está ahí, está pidiendo a Dios y que Él nos envíe a ti y a mí
a la gente, a sus familiares, para que ellos no tengan que ir a donde ya ellos están. Es increíble cómo la gente que está abajo en el infierno hablan, claman. ¿Y sabes por qué claman? Están clamando por sus familiares que aún no han muerto y están pidiendo que por favor Dios envíe a sus hijos a que les testifique, no que les den una clase teológica de seminario bíblico, que para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Increíble, los muertos sin Cristo claman que alguien pueda ir a sus familiares para que se les hable del Evangelio de Cristo, para que ellos no tengan que ir al infierno también como ellos lo están. Esto es poderoso. Esto es muy poderoso, que esa misma gente estén interesados en la restauración de la segunda puerta, la puerta del pescado. Romanos 10, 14, 15 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? No tengo mucho tiempo para hablarles, pero de ese versículo, la voz de arriba, la voz de Dios, la voz de adentro, la voz del Espíritu Santo, la voz de afuera, de las almas perdidas, y la voz de abajo, las almas perdidas sin Cristo. Nosotros somos llamados a seguir, a continuar lo que Jesús comenzó. Amén. El pastor Rick Warren dijo una vez: la forma de almacenar tesoros en el cielo es invirtiendo en conseguir que la gente llegue allí. La forma de almacenar tesoros en el cielo es invirtiendo en conseguir que la gente llegue allí. Necesitamos invertir tiempo, necesitamos invertir dinero, necesitamos invertir recursos, todo lo que sea posible. Estoy trabajando en una aplicación para evangelizar persona a persona. Tengo años con este sueño y esta visión, y espero que antes de morir yo le deje a la iglesia una aplicación que tiene el potencial de ganar miles de personas para Cristo. Mateo 6:20 dice: no hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen y donde ladrones no minan ni hurten, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias. Sí, Señor. Pero más, te pido perdón. Gracias, Señor. Gracias, Padre. A Billy Graham le preguntaron antes de morir qué es lo que usted haría diferente si volviera a vivir. Dijo: predicaría más. Y es el hombre que ha predicado a más gente en toda la historia del cristianismo. Señor. Un evangelista. Él era un evangelista. Padre, perdona. Tengo fuerzas en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu, en mi mente. Y no lo estoy usando en su pleno potencial para predicar de tu Hijo Jesucristo, Señor. Perdónanos, Señor, por estar tan entretenidos con las redes sociales, con la tecnología de este tiempo, con la política. Y con los entretenimientos culturales. Cuando deberíamos estar invirtiendo nuestro tiempo y nuestro tesoro en predicar tu palabra, Señor. Sí, Señor. Perdónanos por ser tal vez buenas ovejas, pero malos pescadores. Pero ayúdanos a restaurar, Señor, la puerta de las ovejas. Amén. Y ayúdanos a restaurar la segunda puerta, la puerta del pescado. Gracias. Tú has dicho que si abrimos nuestra boca, tú la vas a llenar. No necesitamos un llamado para predicar, porque ya tenemos un mandato para hacerlo. Ayúdanos a escuchar la voz de arriba, Señor, de ti.
La voz de adentro de tu Espíritu Santo, la voz de afuera de las almas que mueren cada minuto, cada segundo. Y la voz de abajo, la voz de toda esta gente que ha muerto sin ti, Señor. En el nombre de Jesús. Tenemos 5 minutos, me gustaría orar más. Si tienen peticiones o si han hecho preguntas con respecto al tema, ¿verdad? Con respecto al tema me gustaría responder si puedo. Así que mi esposa me dirá si alguien me ha hecho alguna pregunta o si han hecho algún comentario. Dice la pastora Osmani, seamos instrumentos de Dios para testificar el mensaje de salvación a nuestra familia y a los que están afuera, que no conocen a Dios. Algunos otros comentarios. Aleluya, sobre dice el tema. Indira, amén. Praise God, thank you Jesus, gloria a Dios. Casi no puedo Gloria mirar. al Señor. Gloria al Señor. Déjame ver, tenemos unos minutos, yo puedo verlo aquí. Dispersar. Hay 40 comentarios, pero no los puedo ver. Pues yo tampoco puedo verlo porque se va a la... Sí. Buenas noches, la mayoría son de saludos. Dios, dame gracia y favor delante de las personas que están sufriendo física y espiritual para compartir tu palabra y ganar alma para tu Tu reino. reino. Deuda, necesidades y obligación. Bueno, yo les voy a contar algo antes de terminar, si no hay preguntas. Hace muchos años, yo era un pastor joven en Panamá, y un domingo en nuestra iglesia Reunión Cristiana prediqué sobre ganar las almas para Cristo y que la gente se muere todos los días, y si no le predicamos a alguien en este tiempo, a un vecino, a lo mejor en esta semana se muere el vecino y no tenemos oportunidad de predicarles. Bueno, yo lo mencioné así y pasó. Al domingo siguiente vino una hermana y me dice: pastor, pasó exactamente lo que usted me dijo, me siento tan mal. Ella vive en un edificio. Dice: yo estuve toda la semana pensando que voy a bajar al apartamento de una señora a quien conozco y le voy a hablar de la iglesia, le voy a hablar de Jesús. Pasó lunes, pasó martes, miércoles, de repente, antes del fin de semana, esa señora falleció. Primero en la ambulancia y se la llevaron, murió. Dijo: pastor, pasó exactamente como usted dijo. En esta semana algún vecino, un familiar mío puede morir y yo no le he predicado el Evangelio. Esta semana yo debo de predicarle por lo menos a 3 personas. Una de esas personas pudiera morir. Si no lo hago, se va a morir sin haberle dado la oportunidad de conversión, de entregar su vida a Cristo. A veces un pastor dice esas cosas y la gente dice: ¿cómo se van a morir las personas así que viven a mi alrededor? Pues a mí me pasó con esta hermana en Panamá. Cuando lo veamos muertos vamos a sentirnos bien arrepentidos. Y perdóname porque esto parece coaccionarte, pero no lo es. Honestamente no lo es. Es motivación. Solo te quiero inspirarte. Te quiero ayudar a sentir lo que sentía Pablo, lo que a veces siento yo en mi impotencia de no poder hacer más de lo que yo sé que puedo. Pero lo dejo ahí como una reflexión final. Que el Señor de verdad nos ayude a que podamos recibir su mandato, no su llamado, su mandato. Padre, gracias te doy una vez más, Señor. Sí, Señor. Te pido con todo mi corazón que bendigas a cada una de mis hermanas, de mis hermanos que han visto, que están viendo, que verán este mensaje. Sí, Señor.
Háblanos, Señor, a nuestro oído. Y lo que nos hablas hoy, que nosotros lo podamos publicar desde las azoteas. Ayúdanos, Señor, te lo ruego, te lo pido. Danos los medios, danos los recursos para hacer toda la obra a la cual tú nos has mandado a hacer, Señor. No solo llamado, sino mandado a hacer. Gracias, Señor. Praise God, gloria a Dios. Thank you, Jesus. Amén, amén. Dios les bendiga ricamente. 9 en punto. Nos vemos el próximo jueves, ¿verdad? Amén. En otra palabra online con la tercera puerta que debe ser restaurada. Dios les bendiga.